extenso que me han mandado. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión vespertina. Muchas gracias por su asistencia. De nuevo me toca presentar a un colega y además a un querido colega. Se trata del doctor Navarro, Poveda Navarro, Antonio para los amigos, con el que me unen varias cosas, incluido un proyecto de investigación que hace más de 10 años iniciamos en el poblado ibérico romanizado de Volvás, y ya antes y después de eso pues mantenemos una estrecha, aunque menos abundante, relación profesional y personal de lo que nos gustaría, de la que solo y exclusivamente nos separa una distancia física que no siempre es fácil de romper. El caso es que voy a pasar después de este preámbulo, porque me gusta presumir de los amigos y de los buenos amigos, para decir que es director del Museo Arqueológico de Elda y que ha sido también director del Museo Arqueológico de Murcia, que además fue él quien dirigió su reinauguración hace 11-12 años, que fue cuando empezamos nuestro contacto más frecuente, ¿no? Y que hizo pues un museo fabuloso que aunque necesita reformas, como siempre todos los museos, pero que marcó un antes y un después radical en la idea de los museos regionales y en este caso de arqueología. Él es doctor en Historia, ha sido profesor de la Universidad de Alicante, de Alcalá de Henares, también de Murcia, y realiza excavaciones arqueológicas como director en España, en Italia y en Túnez. Tiene más de 200 publicaciones y ha participado en más de 100 congresos científicos por toda Europa. Si ustedes buscan en Academia o en cualquier otro portal de publicaciones científicas su currículum, a través de su nombre se quedarán sorprendidos de la enorme cantidad de referencias. Eso que ahí no se recogen el 50% de sus investigaciones, que además no han dejado de sorprendernos de forma continua, no por la cantidad, sino por la calidad de lo que contiene y de lo que ha descubierto, ¿no? Estábamos hablando hace un ratito de las Santefijas de Murcia, donde él descubrió cosas que será cuestión de no alargarme aquí, pero que fueron muy interesantes, y también ha descubierto, entre otras muchas cosas, pues un ajuar de elementos de bronce para rituales de tipo bizantino que evidencian sin ninguna duda que allí en Elda pues se encontró un asentamiento bizantino con una iglesia donde se realizaba todo el ritual bizantino, que solamente se realizaba por parte de los bizantinos ese tipo de ritual con esos materiales, y por eso no hay duda ninguna. Y encima resulta que tuvo la suerte de que aquello se quedara allí, no fuera llevado a otro sitio. Pues Antonio, un placer presentarte, un placer estar contigo, y nada, voy a seguirte desde primera línea, si te parece, para poder ver mejor las diapositivas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias. La verdad es que es un placer para mí muchas de las cosas que coinciden aquí, porque la cuestión, bueno, en mi pueblo y en broma me dirían es que tú eres muy moro, ¿no? Por otras cuestiones, pero la cuestión es que, sinceramente, y creo que el colega, el amigo y director de este evento, Abdul, sabe que soy muy proclive a la cultura y al arte islámico, ¿vale? Y si es andalusí, y si es del Sark al-Ándalus, de la parte oriental o del sudeste, también. Pero es verdad, un poco como decía Joaquín Salmerón, mi buen amigo y colega, pues que he trabajado muchas cosas distintas, desde la época fenicia hasta la expulsión de los moriscos en el siglo XVII, y para mí la historia es una y no hago distinción. La historia es una, la humanidad es una y la historia es una. Luego, arbitrariamente, vamos haciendo prehistoria, historia antigua, etcétera, etcétera. Para mí, la historia medieval y la parte oriental y la parte islámica siempre me atrajeron mucho. Y bueno, pues siendo un licenciado, un arqueólogo, un historiador de pueblo, pues uno se acerca a lo primero que tiene.
en Elda, y en Elda una de las cosas que sobresalían mucho, no por su estado de conservación, pero sí porque estaba a mano y se podía intervenir allí, eran dos elementos del patrimonio histórico arqueológico del medio Vinalopó, de Elda, como era el algo ya restaurado castillo de Elda, aunque paupérrimo, pero que fue un alcázar, como el de Toledo y de Segovia, y por eso cuando se hizo la desamortización y se vende, se llevan la piedra, se llevan la madera, se llevan absolutamente todo, los dos pisos superiores caen sobre la planta baja y el subsuelo, pero en metros cuadrados es el castillo más grande de todo el Levante. Era una alcazaba. Y, bueno, estando entre el río y el casco antiguo, pues tenía un interés muy particular ese lugar, y era relativamente fácil entrar. Cuando no existía la ley de patrimonio todavía, entraba por allí el Centro Excursionista Eldense, un grupo de amiguetes, de aficionados a la arqueología, de buen rollo, pero que no era legal. Así es como yo, en 1980, entro y entramos a trabajar, entre comillas, en el castillo. Vemos que hay escaleras para bajar, vamos picando, vemos que hay toda una serie de cosas. Y bueno, empecé realmente la cuestión arqueológica y de investigación entre ese año 80 y 82 en el castillo almohade y luego cristiano, de los condes de Elda, virreyes de Cerdeña, hasta principios del 17. Cupo el pésimo honor de expulsar a todos los moriscos del medio Vinalopó, al que llevaba las galeras entonces, que era el conde de Elda. Entonces el conde de Elda mandó a Tremecén a infinidad de eldenses, petrenses, decía, los del medio Vinalopó. El caso es que yo me interesé por todas estas cuestiones y empecé a ver una serie de cerámicas que a mí me llamaban mucho la atención. Eran unas cerámicas que se deshacían muy grandes, eran grandes tinajas, las típicas cerámicas amarillentas, blancuzcas, almohades, pero que lo que me llamaba la atención es que habían animales, arquitectura y epigrafía. Yo, no sabiendo nada de árabe, indagué con el que era profesor en la Universidad de Alicante, el doctor Miquel Palza. Estuve un tiempo con él intentando aprender árabe. Soy muy malo para los idiomas y para el árabe ni cuento. Más allá del cuscús no escribo nada. Entonces, el caso es que me cautivó la cuestión de la cultura material islámica en el castillo de Elda y en los alrededores. Y encima, lo decía esta mañana, que hubiese un lugar que se llamase el Monastil, y que ese topónimo que se conserva hoy procediese de Al-Munastir, y que en el norte de África, en Túnez y en distintos sitios, sigue existiendo ese topónimo, y además en árabe, Monastir, etcétera, etcétera. Pues a mí, sinceramente, cada vez estaba yo más ligado a ir por ahí. Luego me fui por la parte romana y tal, pero inicialmente he de reconocer que yo estaba absolutamente cautivado por la cuestión islámica. Además salía en los moros realistas de Elda, en la fiesta de moros, con lo cual lo tenía todo, si se me permite la expresión, para ser un buen moro. Entonces, a partir de ahí, entro en unas cerámicas. Podemos ir viendo, bueno, de entrada, alguna es muy conocida. Hoy allí hay una muy conocida, con la Hansa a mano. Es decir, sinceramente, a mí me tiene enamorada esa pieza. De hecho, hay una arqueóloga tunecina que lleva, eso no se lo he dicho a Joaquín, la camiseta que hiciste. Con esto, por todo Túnez, esta, curiosamente,
musulmana nacida en Monestir lleva tu camiseta. Y de hecho se quiere venir a España y a conocerte a ti y a Siyasa. Bueno, la cuestión es que la otra pieza sí que es muy interesante, y lo vamos a ir viendo, porque es una de las pocas tapaderas de tinaja islámica para contener el precioso líquido que era el agua dentro de la cultura islámica. Y lo interesante es que lleva dos tipos de escritura, porque arriba podemos ver la escritura pintada y esgrafiada, en cambio luego tenemos la estampada. Normalmente también es curioso que muchas de las cerámicas de Elda, del casco antiguo en concreto, cerca del castillo, suelen tener grabada el término al-mulk, el poder. Efectivamente, todo lo que vamos a ir viendo aquí suele tener epigrafía, y es una epigrafía que tiene que ver, que tiene que ver precisamente con frases o cuestiones del Corán, obviamente. Seguimos. Siguiente foto, porfa. ¿No pasa? Bueno, seguimos, si no vamos a terminar. Esto es meramente... Bueno, la justificación de interesarse por el tema del agua en la cultura islámica, pues queda bien patente reflejada en este texto y el siguiente que le seguirá. Si nosotros hablamos actualmente de reciclaje y no pérdida del agua, si alguien empezó a demostrar que no había que perder ni una gota de agua, era precisamente el fiel musulmán. Las 5 veces que se llama a la oración y hay que asearse con el agua, si es delante de una mezquita, no va a necesitar las tinajas que vamos a ver ahora, pero si estás, como me ocurrió a mí, que algunas de estas tinajas aparecieron dentro del castillo de Elda, y el castillo de Elda tenía a 150 metros la mezquita bella, es decir, la mezquita vieja de la localidad, quiere decirse que el alcaide o el que está en el castillo de Elda, las 5 veces que llama el almohedano a la oración, tiene su tinaja, tiene sus cerámicas, se asea con todo el kit o paquete de cerámicas para no perder ni una sola de agua, una gota de agua. Normalmente, lo veremos ahora, hay bajo del todo un rebosadero, una cerámica circular, con un canalillo, porque como caiga por la panza de la tinaja una gota, baja por la panza de la tinaja, pero no puede ir al suelo. Va al canalillo y el canalillo desemboca delante de una jarrita. Y de esa jarrita se coge el agua y se vuelve a meter el agua en la tinaja. Eso se llama reciclar. Sigamos. Bien, la cuestión es que efectivamente, como digo, este tipo de cerámica, sobre todo las tinajas que son el gran contenedor del agua, su nombre, aljabilla, es decir que, ya he dicho que yo de árabe lo justito, ¿no? Salam alaikum y la despedida. Pero por lo menos hay un gran colega que es el doctor Virgilio Martínez Enamorado, al que suelo acudir y recurrir para que me eche una mano cuando hay que navegar dentro de estas cuestiones. Lo que aquí quiero venir a decir es que efectivamente estas tinajas sirven además para refrescar el ambiente, ¿vale? Que no pueden tocar el suelo, que tienen que estar en alto, de tal modo que es lo que yo he venido a decir de alguna manera, no sé si lo he publicado, pero lo digo siempre, estas
aljabilla, son en realidad una especie de representación de un edificio de culto, mezquita, que contiene un líquido sagrado, el agua, que es fundamental para poder presentarse ante Alá las 5 veces a la oración. Por eso hay un kit, un paquete, un conjunto de cerámicas que todas juntas permiten que efectivamente se disponga, sobre todo domésticamente, en el castillo o en la casa de turno, se tenga ese agua a disposición, bien guardada, bien pura y bien limpia. Siguiente. Ahí básicamente se dice, pues eso, que hay elementos geométricos. Lo geométrico suele ser muy talismánico, aparte la epigrafía, que se relaciona con el Corán, de ahí que hablásemos de cerámica, agua y Corán, y, por supuesto, la arquitectura que vamos a ver, esa arquitectura que tiene que ver con cúpulas, arcos de herradura, es decir, ¿qué estamos viendo? La representación de una mezquita. No es otra cosa, no es baladí, no es una decoración. Seguimos. Bueno, efectivamente lo que venía yo a poner aquí, este tipo de oración con uso del agua, el tema de la mezquita o el tema de escuchar los rezos desde la mezquita, pero en casa, pues bueno, en el Sharq al-Ándalus, en la parte oriental de Al-Ándalus, al igual que en la zona de Granada, en la zona de Sevilla, de Ciudad Real también las he visto, hay toda una serie de tinajas y de cerámicas, pero que suelen ser vidriadas. En cambio, las almohades son absolutamente desprovistas de vidriados, de reflejos dorados, etcétera, etcétera. Son, como vamos a ver, blanco-amarillentas, sin ningún tipo de engobe, pero tienen una decoración que sinceramente es lo que a mí me llamó la atención. Los talleres, parece que en Lorca debió de haber uno, en Murcia, capital, es posible que hubiese otro, y ojo, por casualidad y la fortuna quiso que en una placita al lado del Ayuntamiento de Elda se excavó un horno donde aparecieron cerámicas de este tipo que permiten hablar de que hubiese esa producción de tinajas almohades, porque es extrañísimo que en Elda hayan salido centenares, en Petrel, que está al lado, también los hay, es decir, parece que es una concentración que tiene que ver con esa producción. Vamos allá, más. Nueva foto. ¿Pasamos? Sí, bueno, normalmente ese kit de cerámicas a las que yo me refiero, pues, a ver, si tenemos un pozo con agua de donde se extrae, pues el brocal es típico, la recogida de agua también va al contenedor, a la tinaja, el reposadero es esa base y también con el canalillo para la recuperación, la tapadera, pues lógicamente como la que hemos visto, la que tapa, la que hace que esté perfectamente preservada el agua. Las jarritas, jarras y jarritas, fundamental, la jarrita pequeña porque es la que se mete en la tinaja para sacar el agua y la jarra normalmente porque es la que sirve para trasladar el agua a la mesa o alguna estancia. Y luego la pileta de abluciones es fundamental. Si estamos diciendo que no se puede perder ni una gota de agua, significa que cada vez que el musulmán se lava para la oración, tiene que tener un aguamanil, una zafita, algo debajo, de tal modo que el séquito o el mayordomo o quien esté al lado le mantiene el aguamanil para que esa jarrita de agua sirva para ir lavándose, pero no puede perderse ni una sola gota. Ideológica y religiosamente no puede perderse una gota de agua. Siguiente, por favor. Estos son los brocales. Siempre selecciono piezas que tienen evidentemente texto.
Y el texto, repito, las fórmulas siempre son las de siempre. Baraka, Al-Mulk, es decir, siempre tiene que ver con felicidad, suerte, el poder. Siempre estamos en el entorno de Alá. Seguimos. Estas me interesan mucho. La de arriba es muy curiosa, la de Calasparra, porque no tantas veces aparece el fabricante. Sin embargo, ahí arriba vemos cómo está perfectamente escrito. Lo hizo Al-Kaisati, en una de las tinajas de Calasparra. Y esto es lo interesante, lo que a mí me interesa. Si uno va a la Alhambra de Granada y se mete por las naves donde están los arcos, pues en colorito rojo, siena y tal y lo que queramos, pero uno lo que ve son series de arcos. Eso es lo que hay ahí. Tinajas con agua dentro y que tienen todas estas arcadas. Esta de abajo es de nuevo muy interesante porque aparte de lo que hay en relieve, está también escrito, pintado, grafiado. Y aquí empezamos a ver lo que yo decía. Esto de aquí abajo es ese reposadero, de tal modo que si yo con una jarrita saco el agua de aquí y me cae por aquí alguna gota, cosa típica, ¿dónde va a ir? Baja por la panza, cae en la base, por ese vertedor pequeñito sale la poquita agua, que delante tendría una jarrita donde se recoge el agua y el agua va otra vez a la jarra. Siguiente. Esa es de Lorca, la de abajo. Esta es muy interesante porque esta es la de Elda y la que me llamó la atención, donde tenemos precisamente texto, arcos y más arcos. Esta la restauró el Marc de Alicante porque es una pieza bastante excepcional y esa es la típica cerámica almohade, la amarillenta o blanca que si viésemos la pasta tiene unos puntitos negros o marrones oscuros, el del grasante, que además es una cerámica que se deshace bastante, es muy seca y es fácil de fragmentar. Pero es cierto que es un tipo de cerámica que por el Segura y el Vinalopó abunda enormemente. He subido por el Castillo de Priego, Blanca, en Cieza también está. Es decir, ese tipo de cerámica es el más típico del siglo XII y principios del XIII, en estos territorios del Sharq al-Ándalus. Si nos fijamos, si esta es de Elda, a escasamente 1,5 kilómetros en Petrel tenemos la parte superior de otra, le falta evidentemente el cuello y la boca, que iría aquí, pero la decoración es la misma. Aquí tenemos una serie de cúpulas y aquí, sin embargo, un arco polilobulado. Y no por casualidad solemos precisamente ver animales que son animales muy heráldicos dentro de la cultura o del arte islámico. Leones, ciervos, águilas, sota, caballo y rey. Son, digamos, los principales de la demostración de esa fauna que, por otra parte, como suele aparecer, repito, texto del Corán, arquitectura que representa mezquitas y encima aparecen animales, para mí sí que tiene sentido que se puede estar representando, se decía esta mañana con otras cuestiones, el paraíso. Es decir, para mí, mezquita, paraíso, Corán, es decir, es sinceramente un conjunto muy interesante. Es verdad que si nos fuésemos, las he traído como ejemplo, en la zona de Granada
Granada hacia Sevilla y hacia Ciudad Real y Córdoba son de aletas, las típicas son de ese otro tipo. Esto no es tan habitual. Estuve en una excavación con alguien que realmente para mí digno de admirar por toda su obra y todo su trabajo, el doctor Malpica, y me enseñó en su excavación allí en Granada este tipo de piezas, que allí son abundantísimas en todo el entorno de Granada, y las he traído como demostración de que, a ver, el sistema es el mismo. La única cuestión es que son producciones distintas, unas son producciones, diríamos, plenamente andaluzas, y las otras son las nuestras, las del sureste. Y volvemos a ver en esta pieza, que además esta es de Mértola, en Portugal. El sistema siempre es el mismo, ahí lo tenemos, no se puede perder ahora. Siguiente. Aquí vemos una de Sevilla, una de Málaga, pero que está en Madrid. Estas, ¿qué son? Pues efectivamente, normalmente estas son más tardías que las almohades. Es decir, la cerámica nazrí o las cerámicas, digamos, del final del Islam independiente en la península ibérica, tiene este tipo de cerámicas, que es cierto que en Manises Paterna y en algunas zonas valencianas se hacen también lozas doradas, etcétera, pero no fabrican este tipo de tinajas, como sin embargo sí se fabrican allí. He tenido la suerte en un par de ocasiones de ver en la Alhambra exposiciones, las tinajas de la Alhambra, etcétera, se han hecho algunas exposiciones con este tipo de cerámicas, pero que siguen teniendo lo mismo, arcadas, textos. Siguiente. Esta, por ejemplo, es muy parecida. Esta se aparta totalmente, son de las de la Alhambra. Los jarrones, ahí sí que, si nosotros aquí hablamos de tinajas, allí hablan de jarrones. Y normalmente a París o a todas las exposiciones internacionales, ¿cuáles se suelen llevar? Estas, porque son espectaculares. Los animales son semejantes en ambas producciones, las del Sark al-Ándalus y las de allá. Aquí volvemos a ver la misma, la de Elda. Siguiente. Y hablábamos del bacín donde se recoge agua y sobre todo las jarritas. Estas jarritas son con las que se coge el agua, con las que se le echa a la mano al que se va a lavar. Por debajo tenemos el aguamanil y con jarrita el aguamanil se puede hacer perfectamente el lavatorio. Muchas de estas jarritas, yo esta mañana hablaba del tema de la magia, los símbolos y tal, muchas de estas jarritas, y mi colega y buen amigo Joaquín Salmerón lo sabe, muchas de estas jarritas suelen tener dibujado el ojo de Dios, la mano de Fátima, es decir, no es una casualidad, no es una decoración, es mucho más que una decoración. Por lo tanto, muchas de estas piezas realmente, aparte de los textos, tienen una simbología que tiene que ver siempre con Alá, el Corán y el rezo del Islam. Seguimos. Nueva foto, ahí seguimos viendo la misma. Estas que son tan blancas y pintadas de negro, parece que en Lorca, si seguimos los trabajos y las publicaciones de el colega, el arqueólogo, director del Museo de Lorca, Andrés Martínez, estas que son tan blancas y que se pintan así, parece que son de esos talleres que digo yo de Lorca. Pero ojo, Lorca repartía cerámica para dar y vender, y nunca mejor dicho. Por todo el Segura y el Vinalopó aparecen este tipo de piezas. Esta la sigo poniendo porque, ya digo, si yo me dijeran, ¿dónde te gustaría nacer?
en Cieza y dentro de esta jarrita. Luego no sé si me podría sacar Joaquín de dentro, pero bueno. Siguiente. Siguiente y así vamos terminando. Bien, estas otras, en cambio, por lo que decía esta mañana o antes, toda la parte geométrica, ahí lo desconocemos, no sabemos realmente los significados, pero lo geométrico, no solo en la cultura musulmana, en general en todas las culturas, lo geométrico suele tener un sentido de talismán, algún tipo de búsqueda de protección, de magia simpática, de algo. Y como la de arriba. En cambio, aquí empieza la serie, que es prácticamente lo último que vamos a ver, son, como decía, las piletas de abluciones. Las piletas de abluciones, hace muchos años que empezó el doctor Julio Navarro, cuando estaba todavía en Murcia, antes de trasladarse a Granada, empezó a hacer un estudio para establecer las distintas tipologías que se podían reconocer de este tipo de piletas de abluciones. Las tenemos desde las, diríamos, no se me ha comido, la de la derecha al centro, de Yecla, de Yaca, es muy simple, pero es y vale para lo mismo. En cambio, la de abajo es espectacular. Esta del Museo de Murcia, es verdad que en la zona murciana, y por lo tanto los talleres arquitectónicos de estas maquetas, diría yo, tienen que estar en esa zona Lorca-Murcia. ¿Por qué son interesantes? Porque reproducen muchas veces la casa islámica, pero otras veces reproducen palacios, mezquitas, es decir, arquitectura de prestigio, arquitectura que tiene que ver con el Islam, con esa religión. Y encima, en estas, las torres suelen utilizarse para depositar, para dejar las jarritas, con lo cual, como digo, el pack va todo junto. Siguiente. Esta es tripartita, estaría reproduciendo, según las teorías del doctor Navarro, la planta de una casa islámica. En cambio, esta es la de Elda, la que cuando yo empezaba en los años 80 me pareció una cosa extrañísima. Es bipartita en este caso, pero son exactamente iguales las cerámicas. Y luego la de abajo, de nuevo, del Museo Arqueológico de Murcia, las que vemos con torres. Siguiente. Para mí estas últimas son espectaculares, sobre todo la del centro. Es decir, ahí tenemos arquitectura palacial, ahí tenemos la del centro. Sinceramente, estamos ahí ante una gran obra de cerámica que está representando con todo su poder y prestigio lo que es un edificio, pues eso, de prestigio, tanto por la parte de que representa al poder islámico, político y religioso, que al fin y al cabo son las dos caras de la misma moneda, y más en el Islam. La parte de abajo nos vuelve a interesar porque, si nos fijamos, en este caso es cuadrada, no es redonda, la de abajo del todo, la pileta de abluciones, tiene este pitorrillo, este vertedero por donde saldría el agua a una jarrita, que a su vez se recolocaría de nuevo en la tinaja, en la aljabilla adecuada. Siguiente, porfa. Estas son las más simples. Aquí yo no he tenido tanta suerte en Elda, y de las más simples pues es esta de Elda. Pero siempre igual, no puede faltar como rebosadero que es decir, tiene que tener unos bordes levantados para que no rebose el agua y en todo caso salga por el vertedero, por el pico vertedor. Siguiente. Estupendo. Y este blanco quiere decir que estoy muy contento de haber podido terminar
y muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor Bóveda Navarro? Bueno, yo voy a romper el hielo. Vamos a ver, para empezar. En mi casa siempre había una especie de cuenco que se llama taza. De ahí viene taza, ¿verdad? Y entonces esto siempre se le daba, cuando tienes un susto, se le echaba agua y está dentro, está escrito Aya, Corán y cosas de estas. Mi pregunta, ¿existe algo en cerámica de este tipo? De ese tipo de... Yo no conozco ningún caso. ¿No conoces este tipo de cuenco así? A ver, tazas hay. Sí, pero de este que se daba para cuando una persona se asusta, le echaban agua y le daba... A ver, está escrito todo lo que te digo del Corán, ¿no? Está escrito. A ver, yo literatura al respecto no, pero es verdad que efectivamente hay cuencos que se utilizaban individualmente para, pues eso, para un susto o para tomarte una medicina o algo, es decir, se utilizaba algo así, pero yo no he visto escrito ni en cristiano ni en no cristiano nada al respecto. Ah, son metálicas. Anda. Ay, perdón, esto es a lo mejor es de la parte de Siria. Pues, es un cuenco. Un cuenco. Entonces este cuenco, ya te digo que está escrito cosas del Corán. Entonces cuando te asustabas, te daban un poquito de agua a beber para quitarte el susto. Lo que hace el efecto realmente es el agua. Claro. Claro. También para compartir, ¿no? Y para no dormirnos también. Que la palabra bacín o basín, pues es la misma palabra, la utilizamos pero en femenino y tiene la misma utilidad, que es una tinaja realmente para poner agua y según el tamaño de ese utensilio pues sirve para una cosa o para otra. O sea que todavía en la actualidad se utiliza la misma palabra, solo que en femenino, con la tamarbuta al final. Sí, a ver, es verdad que el bacín, en época tardorromana, siglo V, VI, VII, hay un montón de bacines claro, que parecen como los sombreros de copa, sí, ¿vale? Totalmente. Que de hecho, en el mundo ibérico, los calazos también eran de ese tipo, pero es otra cosa. Y, bueno, le decimos bacín seguramente por influencia de la terminología árabe. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente, por eso los he colocado también en el conjunto, es para contener agua, es decir, no es tan glorioso como las otras cerámicas, pero el uso es ese. Es el mismo, sí. Yo quería comentar al respecto de lo que se está hablando de las piezas metálicas, que es evidente algo, y es que las lozas doradas de reflejo metálico lo que intentan es imitar modelos metálicos. Pues en la cerámica de Paterna y Manise de los siglos XIV-XV aparece repetida un montón de veces, haciendo un círculo, la palabra salud. Entonces, ese uso que se está hablando de entre mágico y simbólico y tal, puede ser que ese cuenco, que además no son muy abundantes, pero aparecen, estuvieran dedicados a dar salud de alguna manera especial, incluido pues el quitar un susto o lo que sea, ¿no? Pero vamos, yo en Cieza tengo la suerte de que he excavado yacimientos de los siglos XIV-XV en los que me han aparecido bastantes cerámicas de Paterna y Manise y me aparece ese tipo de decoración con esa... Los cristianos no tenían ni idea, los que compraban los cacharros, de lo que ponía allí, pero los alarifes, perdón, los alfareros, que eran mudéjares sin duda ninguna, pues sí que lo sabían y ponían eso y ponían también la estrella de 8 puntas y otra serie de simbolismos de tipo religioso musulmán.
Buenas tardes. Pues en casa de mi abuela la vacinilla era el orinal. Sí. Vacín y vacinillas eran los orinales. No sé si los cristianos para hacerle feo a los árabes lo utilizaban para eso, pero eso hasta hace muy poco. Sí, sí, sí. Y nada más. Era para otro líquido. Y la mía, todos. Buenas tardes. Mi pregunta sería dirigida hacia el doctor Manuel Poveda Navarro. Para intentar, ¿se podría hacer una calcomanía actualmente en el siglo en el que estamos de estas reproducciones que estén, digamos, a la venta, algún bazar? Porque sí que sería interesante rescatar, si no, por ejemplo, si no es la original, alguna calcomanía, digamos, porque, por ejemplo, aquí lo que han comentado mis predecesores, tanto como Najima como nuestra señora, yo, por ejemplo, sí que recuerdo de la época de cuando yo era pequeñito, de mi abuela materna, tazas, pero eran tazas napolitanas, o sea, con el asita para tomar el té, el café o, digamos, cualquier líquido vertido. Entonces sí que sería interesante, y por ahí diría mi pregunta, a ver si usted me la puede resolver, si se podría crear calcomanías en este siglo independientemente, aunque no sean exactamente exactas, valga la redundancia. A ver, hay que decir que, por suerte, estamos en una España donde tenemos muy buenos artistas ceramistas. Aquí mismo en Agós, pero también en la zona de Murcia los hay, y por toda España. O en la Santa Faz, por ejemplo, en donde Claro, está mucha sí. miel, por ejemplo, sí que se hacen muchísimas tinajas con el emblema, digamos, de lo que es la... Pero la Santa es Faz, más, la es que efigie. si nos acercáramos ahora al Museo de las Claras, en Murcia, veríamos el kit completo de lo que yo he ido presentando. Es decir, tendríamos, bueno, la tapadera es que es difícil de encontrar, no suelen colocar, pero reproducen la tinaja, el rebosadero o base y la jarrita. Eso suele estar. Entonces, allí uno va, es una reproducción, pero si alguien quisiera comprar, podría ir al alfarero y tener el kit completo. Si nos vamos a Valencia, a la Almoina de Valencia, detrás de la catedral, y entramos en la fase islámica, lo que hay allí reconstruido, de nuevo volvemos a encontrar lo mismo. El rebosadero como base, la tinaja y la jarrita. Entonces, es fácil de poder encargarla y tenerla. De hecho, a mí también me gustaría tenerla. No sé lo que valdrá, pero es factible. Decir, quiero que me reproduzcan esto. Pues muchísimas gracias por la respuesta. Yo creo que sí que merecería la pena. Sería una inversión alta. Hay un alfarero en una población muy cerca de Calatayud, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero a 14 minutos de Calatayud, que hace 5 años conoció la famosa jarra de Sillasa y le gustó tanto que la está fabricando y la ha puesto a la venta. Sí. Y se puede comprar, se llama Néstor, no recuerdo ahora mismo el nombre del alfarero. Voy a ir a visitarlo dentro de 3 semanas y bueno, el caso es que me consta que las está haciendo y la está vendiendo porque me mandan fotografías de la producción. No deben de ser muy baratas porque es difícil de decorar bien, etcétera, pero vale la pena. Están pintadas con óxido de manganeso, siempre se ha dicho, el color negro de la cerámica grafiada, pero el análisis da un porcentaje más alto de óxido de hierro que de óxido de manganeso. Lo que pasa es que el óxido de manganeso da un color tan negro que sobrepasa sobre el resto de cosas, pero que se están haciendo, y vamos, se han hecho réplica a moldes, se han hecho en Cieza durante varios años en escuelas taller, pero tardan en fabricar una semana entera, y a molde, que no es lo mismo. Quería comentar una cosa. Las jarritas de este tipo que estamos hablando, en la parte de Tetuán, Marruecos, por toda la costa, Lucemas, en la actualidad allí se venden. La gente del campo las hace de este color amarillo claro que usted decía y las decoran con el dedo. No sé si las han visto, que con pintura negra las decoran con el dedo. Es muy habitual encontrarlas allí porque yo vivo entre Marruecos y España
es muy habitual encontrarlas allí. A lo mejor en las capitales las tienen un poco de decoración, la gente más joven, la gente mayor no les gusta eso, pero la gente del campo las sigue utilizando muchísimo, muchísimo. Y es muy fácil encontrarlas y, bueno, la cerámica he visto cómo la hacen, es toda manual, no es nada de sofisticado ni nada. El alfarero te la hace en un momento y la cuece. Sí. Yo precisamente cuando terminamos de estudiar aquí en Alicante la carrera, los que tenían más dinero se fueron a Italia o a Grecia y el resto nos fuimos a Marruecos. Claro, más económico. Y yo en el viaje me traje cenicero, jarrita, o sea, 3 o 4 piezas de cerámica de Safi, que está pintada de negro, sí. Talleres en pleno desierto, sí. En auténticas aldeas, sí. Y estaban allí haciendo la cerámica y yo me compré varias, porque es que era una ricura ver cómo la hacían, hombre, claro, tirado pero... de precio, y me traje allí para hacer una jaima entera. Luego se me rompió la mitad, pero bueno. En el norte que da a la parte del Mediterráneo sí que aparece esta cerámica, sí. Pero ya cuando bajas un poquito, que ya entras en Fez, aquí ya viene un tipo de cerámica que es lo más de lo más. Sí. Una muestra todavía queda en Marruecos de la cerámica de aquella época, que vemos piezas y decimos, uy, pero si esto es, antiguamente estaba en España. Sí. Gracias. A usted. Buenas tardes. Hablando del nombre que se ha comentado antes de bacín, y la señora había dicho bacina, ¿puede ser que esa palabra se introduzca en el castellano y se transforme en vacía, que era esa vasija cóncava con que los barberos la utilizaban para mojar las barbas y que Don Quijote lo utilizó de sombrero? Sí. Es posible, vale, sí. Muchas gracias. A usted. Buenas tardes. Al principio ha hablado usted las tinajas más antiguas que estaban suspendidas en el aire, que era también una función para refrescar el ambiente. Me interesa porque ecológicamente, en vez de tanto aire acondicionado, eran las que no estaban revestidas, ¿no? ¿Es porque son más porosas? Sí, efectivamente, este tipo de cerámicas tienen, digamos, mucha osmosis. Pasa mucho, se oxigena mucho el agua. El botijo sabemos que es la cerámica que mejor contiene fresco el agua. Entonces, estas tinajas en las habitaciones de los musulmanes servía para refrescar y tener el ambiente puro, purificado. O sea, no solo el interior de que es el agua fresca, sino sí, al es decir, exterior. Que efectivamente, aunque nos pueda parecer, hombre, ni que tuviese un motor y estuviese ahí lanzando, no. Pero lo que sí que es cierto es que tener vasijas con agua y que la cerámica sea porosa, transpire. Y que no esté al suelo. Exacto, y que no toque el suelo. Entonces, gracias. Eso es muy ecológico. De hecho, en uno de los textos lo venía a decir, que ellos, dentro de esa ideología y de esa sensibilidad, por lo puro, lo fresco, etcétera, era importante mantenerlo sin contacto con el suelo, porque de esa manera despedía más frescor, era más puro lo que despedía. Gracias. De hecho, había botijos de invierno y de verano, no en los árabes, en casa de mi abuela. El de invierno era vidriado y el de verano no, era poroso, de una arcilla blanca, normalmente. Y además se colgaba por los bichos. Sí. No solo por lo que entraban bichos. Efectivamente, aunque existe también ese taponcito de cerámica para los botijos, ¿verdad?, que se podía poner por detrás, se podía poner una pieza, un pitorrito de cerámica, pero es verdad que para evitar a los bichos, para que siga más fresco, en campos y en muchos lugares habían postes y en esos postes se colgaban
los botijos y este tipo de vasijas. Por otra parte, los arqueólogos, algunos, no todos, somos bastante limpios e intentamos no beber de la misma botella. Entonces, es muy típico que los que excavamos con una cierta pureza y respeto al prójimo, nos llevamos botijos al campo para en las excavaciones tener el pico y el botijo. ¿Qué ocurre? Que el botijo por ahí no existe. O sea, yo he visto atragantarse, he estado muchos años excavando, 20 y tantos años en Italia, y yo compraba 6 botijos en Agos, me los metía en el coche y nos íbamos a Italia a excavar. Y los italianos le dabas tú el botijo y chupaban el botijo. Yo, pero vamos a ver, que esto es así. Entonces, como anécdota decir que un año dijimos, a estos les vamos a hacer que no chupen y los vamos a enseñar a beber a galletas, ¿sí? ¿Qué hicimos? Nos llevamos de vidrio 4 porrones, hicimos sangría y ahí sí que empezaron a hacer así, a emborracharse. Ahora se atragantaban todos. Hicimos concursos de beber sangría, ellos se ponían unos delantales y los españoles a 2 y sin delantal. Campeones siempre nosotros. Pero bueno, los emborrachábamos a los italianos. Bueno, pues gracias por las preguntas.